un profeta que no hizo grandes profecías como Daniel o Isaías, que tenían que ver con el futuro de la nación, sino que eran profetas que apuntaban a momentos difíciles de ese lugar, de ese momento que estaban viviendo el pueblo de Dios. Habacuc 3:17 al 19 es lo que cantamos recién, ¿no? Aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, esto lo declara, es una declaración, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como ciervas, y en mis alturas me hace andar. Fíjense, esto es una declaración que tendríamos que nosotros hacer un cuadrito, ponerlo en la ladera, por ejemplo, ¿no? Cada vez que estamos mal, y decir, aunque en este caso es una visión de campo, ¿no? Para la gente de campo que vive de la cosecha, que le falta alguno de los frutos, bueno, vos sabés que, es decir, cuánto sufre el labrador cuando no es tiempo de cosecha o no ha salido lo que esperaba, y sobre todo cuando depende de eso para comer. A veces nosotros tenemos momentos donde parece que no vemos nada, está todo oscuro, nos hablan, la palabra pasa por un oído, sigue de algo por el otro, y son momentos difíciles. ¿Vieron como a veces cuando, no sé si se le habrá pasado, cuando presenciamos un velorio, la pérdida de una persona querida, queremos, por más allegado que estemos en la persona, queremos consolarla, pero esa persona está en su mundo. Y a veces es mejor el silencio y el acompañamiento que hablar, porque no es momento de hablar. Y hay palabras que por más que uno las diga de corazón, lo que uno está viviendo en ese dolor lo vive esa persona. Por eso Dios es sabio y a veces espera los procesos del tiempo. El tiempo es el mejor bálsamo de curar muchas veces las heridas, porque lleva un proceso. A veces son procesos que Dios nos permite para fortalecernos, porque hay dos escuelas: la escuela primaria, secundaria y terciaria, y la escuela del dolor, que es la escuela del sufrimiento cuando pasamos situaciones, y a veces nos lleva a madurar de una forma, lo que vos decías de Carlitos, es decir, uno cuando toca fondo, cuando se da cuenta que hay muchas cosas que lo rodean, empieza a sopesar cuáles son sus prioridades. ¿Vale la pena gastar tiempo a veces por tantas cosas que van y vienen? Y entonces como que uno hace un balance y empieza a priorizar otras cosas. Yo quisiera leer el perfil ¿vieron como en el Facebook hay un perfil de alguien nuestro, ¿no? A veces me río porque yo entro en un muro de amigos y algunos de los dos con farol, le voy a hablar a esta persona porque se puso como un experto. Bueno, ahí podemos mentir, pero Dios no podemos mentir, el muro de la vida, lo que somos. El libro de Habacuc no es un registro de un profeta que Dios le diera a Habacuc, en realidad es un registro de las quejas del profeta y la respuesta de Dios, que a veces produce quejas, porque la queja no es pecado, quejarse es parte de la vida, ¿no? Jesús dijo en un momento, Padre, ¿por qué me abandonaste? Si Jesús, que era el hijo directo de Dios, el que tenía relación permanente, sintió en un momento que su papá Dios lo había abandonado. Habacuc es singular entre los profetas porque no habló por Dios a la gente, sino que más bien habló Dios acerca de la gente. Es decir, Dios le habló a Habacuc lo que era su pueblo. El punto 1, la queja de Habacuc es por la pasividad de Dios ante el pecado de Judá. Cuando hablamos de Judá, hablamos de creyentes. A veces nos pasa que hay situaciones de personas de la fe que vemos que están como ahí pasivos y decimos, ¿por qué no reaccionan? ¿Por qué no se dan cuenta? ¿Por qué no saltan
Es decir, uno siente a veces impotencia por los procesos del otro, ¿o no? A veces si uno agarraría el cogote, ¿por qué no se da cuenta? Y bueno, Dios tiene con cada uno un trato diferencial y especial. No es igual. Eso tenemos que tenerlo claro. Los procesos son personales. Algunos la captan enseguida, otros más o menos y otros les llevan un proceso. Hay personas que por ahí están por años en la iglesia y no entienden, hay cosas, ¿no? Y uno quiere meterle como por embudo y no está bien eso, porque las experiencias son de cada uno. Hablamos siempre con la pastora y no podemos pretender que el otro sea como uno, porque cada uno tiene su forma de ser. Entonces, tenemos que saber que los procesos son personales. Segundo, las respuestas divinas. Babilonia castigará a Judá. Babilonia viene a ser el enemigo. ¿Castigará a los creyentes? A veces Dios permite que aún personas o circunstancias que están ajenas a la fe no castiguen, sino que nos enfrente. Porque el proceso disciplinario siempre es comunitario. En una casa, por ejemplo. En una casa a veces conviven personas que no tienen el mismo sentido de la fe. Y uno siente que está viviendo en un lugar, pero a veces se siente sapo de otro pozo. ¿No le pasa a ustedes? A mí me pasa con mi familia. En mi familia yo los amo, pero mi familia, muchos no están en el camino de la fe. Y entonces como que comemos, mientras que comemos todo bien, después viene un momento de café, agotamos todos los temas, pero parece que el tema de Dios queda afuera, no se puede tratar, o no es el momento, y voy a decir, ¿y ahora de qué me disfrajo? Y uno se encuentra con un hermano de la fe y por ahí le quiere compartir cosas, porque tenemos un mismo sentir. ¿Se entiende? Entonces, a veces, los trabajos, las convivencias, los lugares donde Dios nos pone, es como que es algo que no está mágicamente al azar, sino que está con un propósito para que nosotros también seamos fortalecidos en la fe. Yo siempre tuve un compañero de trabajo, que uno de mis mejores amigos, 15 años trabajando juntos, sin embargo, hablábamos de todo, pero llegaba al punto de la fe y es como que había un abismo. Y cuando hay afecto, peor todavía, porque digo, ¿y ahora cómo sigo? Él me decía que casualidad, yo decía, no, Dios adoró. Él me decía que suerte, digo, no, fue una bendición. Entonces parecía diálogo de sordo, ¿vieron? Los diálogos de sordo. ¿Cómo te llamas? José. ¿Cómo? ¿Querés? No, querés no, José. ¿José qué? José me llamo yo. No, yo me llamo José, pero vos ¿cómo te llamás? Y así, los sordos vieron que tratan de comunicarse y no saben lo que están diciendo. Están medio calladitos. La queja de Habacuc es ¿por qué a nosotros? Y esto es algo que nosotros siempre hemos dicho o alguna vez. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque a veces pasa que nos toca y no podemos tirar la pelota para afuera. Me tocó, y entonces veo cómo soluciono el tema. Después vamos a entrar al Salmo de Habacuc. Vamos a leer algunos versículos, están en la pantalla, si no lo quiere buscar en la Biblia, capítulo 1, hasta el versículo 4. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Dios, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Iniquidad es injusticia, todo lo que a veces nos saca. Nos haces ver molestia, destrucción, violencia. Están delante de mí. Pleito y contiendan se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Esto tiene más de 2000 años, casi 3000 años, y sin embargo, muchas cosas no han cambiado. ¿O a quién no se siente mal cuando hay injusticia? Cuando vemos que no hay justicia,
ni en los jueces ni en la vida. Cuando a veces hay situaciones que parecen que nos toca a nosotros solamente las podas. Siempre digo que las podas son buenas para el árbol porque reverdece la rama. Pero a veces cuando nosotros somos podados, no sabemos que esas podas también son para que reverdezcamos. Pero sin embargo el análisis por la vista hace que saquemos conjeturas. Y las conjeturas son malas porque a veces nosotros empezamos a darnos manija de cosas que no son. Y perdemos objetividad. Cuando perdemos objetividad, enseguida el árbol no nos deja ver el bosque. Me van siguiendo a decir, nosotros no podemos especular con cosas que van a pasar cuando no pasaron. Mañana tengo que ir al banco y no sé si voy a poder pagar la cuenta porque en realidad no tengo el dinero. Bueno, mañana por ahí te morí. Pero le digo eso para sacudirlo, pero a veces mañana es Dios. Mañana Dios sabe. ¿Sabe cuántas veces zafamos como indio entre las ramas? Hay un refrán que dice así, porque pensamos que la cosa era difícil y cuando llega el momento no es tan difícil. Entonces, tenemos que ejercitarlo en no vivir una vida especulativa. Podría pasar, porque no pasa. Hay que ocuparse siempre, pero nunca preocuparse. Nosotros vivimos preocupados. Preocupado cómo voy a hacer con la plata a fin de mes, preocupado cómo voy a hacer con la educación de mis hijos, preocupado cómo voy a vivir un trabajo que quizás no es. Es decir, todo eso son preocupaciones. Y la preocupación es subjetiva, no es objetiva, no existe, está acá en la mente. Habacuc en ese momento es como que perdió la fe, dijo, ¿por qué a mí? Todos los hombres y mujeres de la Biblia son igual que vos y yo. En un momento tuvieron crisis. Moisés en un momento dijo, Señor, ¿por qué me diste a mí semejante pueblo? Se enojó tanto, voy a hablar, se calentó, que cuando el pueblo estaba mal, rompió las tablas. Rompió las tablas. ¿Sabía eso, que rompió las tablas? Se las tiró. Es como si yo agarro la Biblia y se las tiro a ustedes. ¡Me cansaron! ¡Oh! Pero la Biblia es más livianita que las tablas eran de piedra. Pero fueron directamente al becerro, no fueron a la gente, porque él dice, están conmigo todo el día, les explico y sin embargo me voy unos 40 días de retiro espiritual y cuando vengo están en cualquiera. Así somos. Dejamos de tener comunión con Dios, dejamos de congregarnos y seguimos nos enfriamos y empezamos a hacer nuestros propios ídolos, nuestros becerritos. Y empezamos a edificar proyectos que no existen, como decía recién Cristian. Ponemos esperanza en algo que todavía no nos llegó. En vez de vivir confiados en Dios, estamos especulando en situaciones que podrían ser. Pero nunca la vida se basa en lo que podría ser, sino en lo que es. Era un ciudadano prominente y muy respetado en Jerusalén. Esto era Habacuc. Es una persona que pisaba fuerte, no era como por ejemplo Amós, que dice que era un campesino ignorado. Era una persona que pisaba fuerte. Habacuc pertenecía a la tribu de Simeón, una de las tribus, ¿no? Algunos llamaban al profeta escéptico. ¿Saben qué es escéptico, no? Es esa persona que vos le decís, mira, ¿sabés qué? ¿Te va a pasar esto? Sí, puede ser. Y te lo mastica y te lo analiza y por ahí te lo patea del taquito, ¿no? Y los escépticos son a veces difíciles de creer. Porque no le entra tan fácil. No son tan crédulos. ¿Hay algún escéptico acá? Aquí yo soy un poco escéptico. Yo cuando a veces veo por Facebook, por las redes sociales, algunos cultos, digo, ¿será de Dios? Algunos se revuelcan ahí porque... ¿será de Dios todo esto? A veces mi esposa me dice, mira esto, no sé qué es. ¿Será por la vida? ¿Será por la experiencia? O cuando viene un hermano y dice, tengo la fe que voy a mover montaña y voy a hacer esto, y digo, bueno, vamos, un momentito, vamos a esperar un tiempo, a ver si pasa. Porque las emociones no es fe, las emociones son impulsos, que hoy están ahí arriba y mañana están ahí abajo. La fe es permanencia. ¿No? Las madres lo saben, cuando tienen hijos con problemas, la fe es perseverar en el problema y darle hasta que el momento se dé, pero hay que perseverar.
profetizó después de la caída de Nínive, es decir, 612 años antes de Cristo. Judá por Babilonia era el enemigo. Cada pueblo siempre tuvo un enemigo. En este caso, Judá, los babilónicos eran su enemigo. Fue contemporáneo de Jeremías, Ezequiel, Daniel y Sofonías. Dios lo llevó al límite de Habacuc para probar su fe y ver dónde estaba su confianza. Y lo debajo es para nosotros. Dios también nos probará llevándonos al límite muchas veces, pero ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Nos alegramos con Dios o nos quejamos por el mal que nos rodea? That is the question. ¿Cuál es la cuestión? ¿Nos alegramos con Dios o nos quejamos? Nos quejamos más que alegrarnos. Nos quejamos. Está bien. Nos quejamos. Sí, porque somos humanos y porque la situación a veces es muy fuerte. ¿Cuál debería entonces ser la respuesta de fe? Alegrarnos. Alegrarnos a pesar de la situación. Cuando vivimos una prueba, tenemos que estar, no decir, ¡ay, qué bárbaro! Bendita prueba, me vienen todos los... No, pero tampoco ir al extremo de decir, ya no sé dónde vivir, como empezar a cantar tango de amargura. Es decir, no es la solución. Porque la manija, el amargarnos por amargarnos, eso hace que nuestra vida empiece a enfriarse. Pero Dios nos lleva al límite. Nos lleva muchas veces al límite. ¿Porque es malo? No. Porque es Dios. Porque muchas veces nos pone entre la espalda y la pared para ver cómo nosotros reaccionamos. Una persona no probada es una persona no vencedora sobre la prueba. La persona que se templa, que se va haciendo fuerte, es cuando dice, a pesar de las circunstancias, a pesar de que está todo mal, yo sigo confiando en Dios. Este es el núcleo de la fe. Menos de 20 años después que Habacuc escribía este libro, los babilónicos destruyeron también a Jerusalén y se llevaron cautivos a los principales ciudadanos de Judá. Fíjense, la Biblia está llena de enemigos. Si ponemos una línea y dividimos los que vencieron, fueron contra enemigos mucho más poderosos que las personas que lo enfrentaron. Voy a poner un ejemplo más personal y conocido. David, su enemigo fue Goliat. Físicamente, estructuralmente, era mucho más grande Goliat que David. Era una persona entrenada para vencer ejércitos, porque era un soldado. Tenía armaduras y los elementos para poder aplastar a cualquiera por su estatura, por su sabiduría, por su sagacidad y por su estrategia. David, ¿qué era? Un campesino que cuidaba ovejas. Dice la Biblia que era bien parecido. ¿No? Lindo era. Pero con la belleza no vas a destruir al enemigo. ¿No? Si por más que te maquille el diablo, y te pongas linda o lindo, el diablo, ¿no? Es decir, sin embargo, bajo la lógica humana, esa lucha estaba perdida para David. ¿Saben por qué? Porque la razón tiene que ver con lo que es, uno hace un análisis del campo. Voy a poner ejemplo. Cualquier ejército, hoy y siempre, tiene que ver con qué armamento cuenta para enfrentar al enemigo. ¿No? Pero Dios siempre invierte los valores en el mundo espiritual para hacerse ver que Él tiene poder no sobre la fortaleza, sino sobre la debilidad nuestra. ¿Quién sabe la historia de Gedeón? A ver. ¿Uno solo? Gedeón aparece en el libro de los jueces. Está en la Biblia, voy a aclarar que está en la Biblia, ¿no? No es un invento mío. Está en la Biblia, en el libro de los jueces. Era un muchacho que, dedicado al campo, él trabajaba con el trigo y ese tipo de cosas, la vid y todo eso. Estaba en un momento asustado dentro de un lagar donde se pisa el vino, pero estaba trillando trigo. Es decir,
Medio loco eso, ¿no? ¿Saben por qué estaba dentro del lagar? El lagar es una tinaja gigante. Porque tenía miedo. Entonces se llevó todo el trigo ahí adentro y empezó a pisarlo y a trabajarlo. Dice, yo creo en Dios, pero por la duda me voy a meter acá adentro a ver si el esquivo. Y entonces Dios le dice, valiente y esforzado, ven a pelear. O Dios le toma el pelo, o es miope. Valiente y esforzado, y estaba dentro de un lagar con miedo. Entonces le dice, mira, los madianitas, que eran unos enemigos de esa época, vienen con todo el ejército. Entonces Jehová empezó a hacer cuenta, y bueno, más o menos necesitaré miles y miles de soldados para enfrentarlos. Dios de vuelta le toma el pelo, dice, bueno, para enfrentarlos, llevar toda esta gente que vos pensás que son buena, inteligente, fuerte para pelear, al río. Entonces dice, sí, claro, se van a bañar ahí, se van a higienizar, se van a poner Axe bajo el brazo, para limpio, y van a salir a la batalla. No, Dios dice, bueno, los que se agachen a tomar agua, esos van a ser los que van a pelear contra los madianitas. Sí, desde miles que él tenía censado, quedaron 300. 300 contra miles. ¿Dónde está la lógica? ¿Cómo vamos a enfrentar vos un problema de deuda? Cuando un banco, por ejemplo, te está apretando, ¿cómo estás enfrentando un tema de trabajo cuando sabés que hay dos caminos? La lógica humana no da, pero la lógica divina sí. Entonces, ¿qué es lo que Dios le pide a Gedeón y nos pide a nosotros? Fe. Fe. Pero Señor, son 300 me quedaron. ¿Cómo hago para enfrentar a miles? Eso déjamelo a mí. Pero si vos sos obediente en esa elección, dejá de pensar con la mente y actúa con el corazón y la fe. Y entonces dice que vino como una especie, eso está en la Biblia, como una especie de bola de nieve, pero no era de nieve, sino en forma de comida. Una cosa rara, esas cosas que hace Dios. De la montaña vino así, esa fue la visión que tuvo Gedeón, y vio que esa bola de nieve o esa bola de comida arrastraba a todo el enemigo. Entonces se despertó y dijo, ahora sé que Dios me va a dar la salida. Pero ¿cómo le dio la salida? ¿Por dónde se le dio la salida? Por la fe. Voy a otro pasaje, a ver. ¿Sintieron hablar del rey Josafat? No, tampoco, no importa. Sí. Bueno, el rey Josafat, en el valle del rey Josafat, estaban el pueblo de Dios atrapado con dos grandes ejércitos del enemigo, de un lado y del otro. Y Dios le dice, ¿qué le dice? Ármense, no, empiecen a cantar. ¿Se imaginan si vienen toda ahora, qué sé yo, el ejército, y vienen acá y vienen a destruir esta casa y a agarrar a todos los cristianos que son cristianos? Y Dios dice, vamos a cantar. Más de uno va a ser como una rata, va a ir corriendo para casa. Más que cantar. Quédate vos cantando. Bueno, algo así pasó. Dios le dice, canten. Y entonces empezaron a cantar, porque fueron obedientes, porque no se guiaron por vista, sino por fe, no por la circunstancia. Y dice que el enemigo se encontró detrás de la montaña y se mataron entre ellos. Yo le digo, cuando tenés problemas en tu familia, sobre todo si hay suegra, dejá que se maten entre ellas. No, es una broma. Pero, es decir, déjalos que se peleen. Vos confía, no metas más leña en el fuego. Confía. Y fue así la derrota. Entonces, siempre en la Biblia vamos a ver hechos que son ilógicos, que rayan la razón y que van más allá de las circunstancias, sino es la fe. Y me llevaría toda la noche, pero trato de respetar los tiempos. Pero hay cientos de personajes en la Biblia, como nosotros, no santos, no personas inmaculadas, con debilidades, con pecado, con un montón de cosas como nosotros, que vencieron por la fe. Vencieron por la fe. Moisés era tartamudo, era limitado, tenía un montón de cosas en contra. Ya no era el segundo de Faraón, era un esclavo más. Sin embargo, Dios le abrió caminos por fe.
Si cada uno de nosotros analizamos por circunstancias, vamos a terminar como Pedro en el agua. Esto sí se acuerda, ¿no? Ah, gracias. Gracias, Señor. Pedro estaba pescando y se le aparece Jesús. En una noche de tormenta, Jesús calma la tempestad, le dice, Pedro, vení. ¿Y Pedro qué hizo? Se mandó por el agua. Se rompió la ley física y empezó a caminar por el agua. Hasta ahí vamos bien. Pero cuando pensó en sí mismo y vio que estaba rodeado de tormenta, se hundió. Cuando perdemos la fe y nos agobia la circunstancia, nos hundimos. Siempre Jesús va a tirarte la mano y te la va a sacar. Pero unos cuantos litros de agua salada te va a traer. Y por ahí un pez que anda por ahí también. Es decir, ¿por qué? Porque las consecuencias de mojarte te va a pasar. Es decir, Dios te va a dejar que toque fondo. No te va a dejar en el fondo. Pero a veces tenemos que tocar fondo para saber que Dios es Dios. Amén. Es decir, eso es de la fe. Entonces, nos guiamos por vista, nos guiamos por fe. Nos guiamos por lo que vemos. Y termino con otro pasaje. Me fui del librito, pero siento compartir de eso. De Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás? Sí. ¿Quién era Tomás? No el que inventó tomátelas, sino... ¿Quién era Tomás? Uno de los discípulos. Uno de los discípulos. ¿Qué era Tomás? Una persona, hoy le diríamos una persona racional, que todo lo racionaliza. Acá, son mentales. Todo lo pasa por acá. Son calculadores, miden, especulan a ver si le va a alcanzar o no va a alcanzar. Sí, están siempre midiendo las circunstancias en base a los cálculos. Y para Dios no existen los cálculos. Tomás dijo, yo si no, por más que se le apareció a Pedro, a Juan, a Santiago, si yo no los veo, no lo creo. Tomás es la persona que no cree en los testimonios de los demás. A veces uno está hablando acá hoy hubo testimonios muy lindos. No sé si hay Tomás acá, pero hay iglesias que a veces hay esos Tomás que escuchan y seguro que le pasó de casualidad. Y son escépticos, ¿no? Entonces no están dando crédito del testimonio del hermano. No creyó en Pedro, no creyó en Santiago, no creyó en Juan. Dijo, no, yo tengo que experimentarlo, a mí no me importa que ustedes lo vieron resucitar. Por ahí estaban borrachos y vieron cualquier cosa. Y Jesús, como siempre, escucha todo lo que decimos. Se le aparece y le dice, ven para acá, Tomasito. Y le mostró las manos y tenía llagas. Le mostró el costado y tenía el agujero de la lanza. Soy el mismo. Es decir, mi cuerpo no varió por la resurrección. Tengo el resto de la herida del ser humano. Acá está, tócame. Y entonces, ¿qué dijo? Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, ahora sos, porque tocaste, crees. Bienaventurado el que cree sin haber visto. Esa es la fe. Esa es la fe. Por eso la fe es fundamental. La fe hace que las cosas se muevan sobrenaturalmente. La fe hace que la vida tenga un sentido. Porque la circunstancia a ninguno de nosotros nos va a atrapar tanto, sabiendo que el Señor nos da siempre la última salida. Y nos da la salida. Cuando nosotros experimentamos la fe y la vivimos y la ejercitamos, ¿saben que es como un músculo? Un músculo. Una persona que no ejerce ciertos ejercicios, como yo, los músculos se atrofian. El otro día estaba viendo por la red, por internet, una chica de, no sé, 11, 12 años, una niña todavía, haciendo esa baile clásico. Y se levantaba en punta del pie y se retorcía todo así, parecía un cable. Yo digo, yo hago eso, y mi esposa me tiene que llevar al médico. Me queda la garrotera como el Chavo y no me enderezco por un año más o menos, ¿no? Ni el mouse puedo levantar a veces, la falta de ejercicio. Me agarra tendinitis en el dedo. Y hay gente que, acá pasa un hombre, no sé si lo vieron, uno pelado, flaquito de tener mi edad, que corre todos los días. Hace años que viene corriendo, no sé a quién corre, pero corre.
está desarrollado. Yo llego a correr una cuadra. El otro día corrí para el colectivo, me llovía en la moto. ¡Ay! Me voy a tablones. Parecía que me estaba muriendo. Es decir, se va, el cuerpo se va anquilosando, se va petrificando. La fe, cuando no la ejerces, pasa lo mismo. ¿Cuándo no ejerces la fe? Cuando estás probado. Cuando estás probado. Cuando tenés un problema que tenés que solucionarlo. Cuando estás hasta acá y decís, bueno, ahora o creo o me hundo. Entonces tratemos de la fe ejercerla en base a la circunstancia, pero que la circunstancia nunca nos domine. Digamos, Señor, yo sé que esta situación es difícil, que parece que es lo único que me está pasando a mí, pero no importa, confío en vos y confío que me vas a dar la salida. Y empiezo a ejercer la fe, que no es la hipnosis, como alguno dice, me voy a sugestionar que no va a pasar nada, porque no pasa por ese lado, es la confianza en Dios. No pasa por una meditación de la mente, pasa por la fe. Decir, Señor, yo no sé cómo, pero me vas a dar la salida. Y cante después. Empiece a decir, gracias, Señor. Y bendiga al Señor. Póngase una música y empiece a cantar. Y baile si quiere. Amén. A mí me gusta bailar así. ¿No? Y uno empieza como a ablandarse. O sea, miren, porque vamos a hacer un baile después. Un baile cristiano vamos a hacer, a ver cómo. Y uno empieza a soltarse y empieza como decir, Señor, basta. Todo esto lo dejo en tus manos. Amén. Y entonces puedo decir como el Salmo 4, paz me acostaré y así mismo dormiré, porque el Señor me sostiene y me hace vivir confiado. Amén. Y lo declaro, lo vivo y empiezo a tener otro sentido en la vida. Mire cómo me fui del libreto. Pero yo quería hablar, y termino con esto. Es el día del niño, los jóvenes, ¿no? Bueno, listo. Es bueno irse a veces del libreto. Pero yo creo esto, es decir, hablo por experiencia propia, como me pasó. Las veces que yo viví situaciones límites, es cuando Dios me decía, tenés fe. Tenés fe. Yo te voy a sacar. Tenés fe. Confía en mí. Y nosotros ahí tenemos que empezar a hacerlo como una especie de desafío. A David, volviendo a David, Goliat le mojó la oreja. ¿Vos te pasó eso con el chico, no? Yo cuando era chico, por ahí es de mi época, ¿no? Cuando te mojaban la oreja porque te estaban provocando. Ah, sí. ¿Sí? ¿Lo vivieron? ¿Al Chavo del 8? No, a mí me pasó en mi casa. Mi hermana un día estaba limpiando la vereda, mi hermana Olga limpiando la vereda. Ella era de esas personas que la limpiaba 2 o 3 veces, baldeaba. Y había un muchacho de la vuelta de casa que siempre pasaba con la bicicleta y pasaba por la vereda llena de barro y dejaba una huella. Y es como que a mí me estaba buscando la... Y yo ese día me convertí, parecía el hombre lobo, me tiré encima de él. Era chiquito, yo era muy chico y era grandote. Y lo enfrenté. Yo no soy de pelear, la verdad que no, pero me puse tan mal, porque quise defender a mi hermana, que no pasó mal, tipo. Y después dije, ¿qué hice? Me agarran después a mí a sola y me va a decir, viví así. Pero esa provocación me hizo sacar fuerza donde no tenía. Hay un video en YouTube que se llama Mamá levantando un auto, creo que está todavía, si no lo sacaron. Una mamá, el esposo mecánico estaba cambiando, no sé si el mecánico estaba cambiando la rueda del auto, en el cricket, y había su criatura estaba ahí jugando, de 2 o 3 años. Y el cricket hizo así. Así que iba a aplastar al niño. La mamá vio eso y con un reflejo inmediato mantuvo del paragolpe del auto hasta que salió el niño. Es decir, rompió la lógica porque un auto pesa mucho más que un ser humano. Pero después se desgarró porque tuvo que operarse porque le agarró un desgarro. Pero en ese momento no miró si tenía o no fuerza. Miró salvar a su hijo teniendo el auto para que no se caiga. Eso es la vida. Son los momentos límites que Dios nos pone para ver si reaccionamos o nos quedamos así. Tenemos que reaccionar. Tenemos que reaccionar. Por la fe
la vida tiene un sentido diferente. Por la circunstancia, la vida tiene otro sentido. Pregunta, ¿cuál es el camino que vamos a elegir? Vamos a orar. Padre, vamos a participar ahora de la cena, de esta cena que conmemoramos la muerte de tu Hijo Jesús, mediante la copa, el vino y el pan. Señor, y Él tuvo fe en nosotros. Él nos amó y no nos vio como éramos, sino que nos vio como seríamos. Como un escultor que ve la obra terminada, no como es, sino como será. Señor, ayúdanos a ejercer esta fe, a vivir una vida de victoria, una vida de fe, una vida de testimonio, Señor. Que podamos, Señor, siempre vencer las circunstancias y trabajar no con los ojos naturales que tenemos, sino con los ojos espirituales, viendo lo invisible, Señor. Porque la fe es lo que hace de nuestras vidas un sentido. Creemos, Señor, que muchas veces esta humanidad no tiene esperanza porque ha perdido la fe. O tiene fe en cosas banales, superfluas. Pero nosotros, Señor, confiamos en ti. Confiamos como Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque la vid no dé sus frutos, confiamos en ti, Señor. Vendrán enemigos a atacarnos, enemigos del alma, enemigos de ideologías, enemigos, Señor, que se enfrentan con nuestras vidas permanentemente, con otro modo de pensar. Pero, Señor, ejercemos la fe. Y por fe vemos a nuestra familia inconversa convertida. Amén. Por fe, Señor, vemos los resultados que no están saliendo como acabados, Señor. Por fe podemos ver, Señor, que nuestro trabajo, nuestro ejercicio diario que hacemos en la convivencia, van a ser modificadas situaciones, Señor. Amén. Por fe podemos declarar, Señor, que estamos vivos y tenemos un camino por recorrer. No nos amedrenta, Señor, la situación. No nos hace ir para atrás, sino que avanzamos. Amén. Avanzamos como Pedro caminó por el agua en ese momento que tu palabra le dijo, ven Pedro, y camina. Aleluya. Y ahora el Señor nos dice a nosotros, camina, sigue adelante. Sí, sí. No te quedes con esa circunstancia, no te quedes con esa situación oscura. Camina hacia adelante, aunque no veas la salida todavía, pero el Señor la va a dar. Porque es sí, amén, y no se retracta, no es hombre para que mienta. Por eso, Señor, por fe creemos que el problema que tenemos ahora no es nada comparado con la victoria que tú nos vas a dar en Cristo Jesús. Amén. Te bendecimos, Señor, te bendecimos en este momento y te adoramos. Te adoramos, Señor, por esta palabra que acabamos de compartir, Señor, de Habacuc, un hombre como nosotros. Un hombre que vivía en una ciudad como nosotros. Un hombre que tenía problemas como nosotros. Una persona, Señor, que tenía contradicciones como nosotros. Pero declaró en un momento que a pesar que no había frutos, los frutos los vería. Amén. A pesar que la circunstancia era muy grande, Él vencería la circunstancia. Y podemos decir juntos como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígalo conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que sea nuestro lema, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén.